una Andalucía que a pesar de tener tantas posibilidades agroalimentarias, importa el 53% de los productos agroalimentarios. Una Andalucía donde tenemos la segunda flota pesquera competitiva del mundo y hoy prácticamente está desmantelada. En esa Andalucía está Marinaleda. Y Marinaleda es un pueblo de 3.000 habitantes, situado geográficamente en el centro de Andalucía, a 100 kilómetros de Málaga, a 90 de Córdoba y a 100 de Sevilla, aunque pertenecemos a la provincia de Sevilla. Marinaleda es un pueblo eminentemente jornalero, el 80% son jornaleros sin tierra, el resto son pequeños campesinos. Los terratenientes no viven en Marinaleda, viven en los alrededores de Marinaleda, viven en Sevilla o viven en Madrid, pero no viven en nuestro pueblo. En Marinaleda se trabajaba un mes en la recogida de la aceituna, ahora, diciembre, enero, y el resto de la limosna que mandaba el gobierno, que mandaban los gobernadores civiles o de la inmigración. Nosotros en esa situación lo primero que hicimos fue organizarnos sindical y políticamente. Sindicalmente en el sindicato de obreros del campo, un sindicato con tradición anarquista, aunque fue fundado por un partido que se llamaba el Partido del Trabajo, que era marxista, leninista, línea Mao Zedong, y los maoístas pensaban que la revolución podía venir también del campo. Por eso el sindicato nuestro se organizó antes que Comisiones Obreras y UGT en el campo andaluz. Hoy ese sindicato, en 2011, es más fuerte que Comisiones Obreras y UGT juntos en el mundo rural. Ese sindicato reivindica la reforma agraria y la soberanía alimentaria, que es el derecho de cada pueblo a decidir su propia política agraria y agroindustrial, y estamos en vía campesina con una organización a nivel del planeta donde hay 300 millones de jornaleros campesinos, pequeños campesinos e indígenas. Políticamente en la CUT, que es no se llama Colectivo de Unidad de los Trabajadores, que es un partido que se crea alrededor del sindicato, no del campo, porque no nos gustaban los partidos que había y nos pensamos que había que montar un partido anticapitalista, porque la izquierda, si no es anticapitalista, es como el papel higiénico en el bate de la burguesía, no sirve para nada, o sirve para lo que sirve. Y nacionalista, nosotros pensamos que hay que recuperar soberanía, que el gran ladrón de soberanía ya no es Madrid, que el gran ladrón de soberanía es el capital financiero, el imperialismo económico, y que los pueblos tienen que recuperar esa soberanía política, porque sin soberanía política, cada vez menos, pues se está pasando al poder económico, y sin poder económico, que no tenemos, que ahora tenemos menos, pues los pueblos no pueden luchar por cambiar el sistema. Nosotros pensamos que ser nacionalista y ser internacionalista es las dos caras de la misma moneda, y que además no se puede ser nacionalista si no ser de izquierda, porque si no, lo que es que te refugian una bandera para robar mejor. De ahí que la burguesía, yo considero que ninguna burguesía es patriota, que ninguna burguesía tiene patria porque no tiene más patria que su bolsillo. Pues en organizar sindical y políticamente en el SOC y en la CUT, nosotros alrededor del problema del paro, el centro de interés fue el problema del paro, porque toda la población estaba pagada prácticamente todo el tiempo. Dimos, hay que organizar a la gente en torno a un centro de interés que no hay paro. Y ahí comienzan las asambleas de parados que empiezan a plantear salidas al paro. ¿Cuál era la primera salida? No hay trabajo, no hay subsidio porque no estaba establecido, luchemos por subsidio. Nos reuníamos en la asamblea, le decíamos a los gobernadores civiles, manden ustedes dinero. No mandaban dinero, nos movilizábamos, mandaban dinero. Se acababa el dinero, nos volvíamos a movilizar y mandaban otra vez dinero. Entonces nosotros decimos, esto es bueno. Y ahí fue como nos fuimos organizando. Y
cómo se fue convirtiendo la asamblea en un órgano importante, porque la gente vio que la asamblea no era solamente para debatir, sino para dar respuesta concreta a sus problemas concretos. Entonces de ahí que la asamblea se convierte en un órgano importante. En el año 79 nosotros nos presentamos a las primeras elecciones municipales y obtenemos mayoría absoluta que hemos mantenido desde entonces hasta ahora. Cuando llegamos al ayuntamiento nosotros dijimos, el poder que ha servido para oprimir o para reprimir no puede servir para liberar. Y nosotros dijimos, tenemos que transformar este poder. Y lo primero que dijimos, este poder no puede ser un apéndice del Estado. Este poder tiene que ser un contrapoder. Un poder de los que no tienen poder. Un poder de los oprimidos, de los empobrecidos. Un darle voz al que no tiene voz. Y vimos que ese poder necesitaba la participación directa del pueblo. Porque el poder sin participación se queda vacío de contenido. La izquierda sin gente no es nadie. Aunque algunos quieren ser lo contrario. Y nosotros desde ahí pusimos la asamblea en marcha y pusimos el sistema de participación en marcha. Convertimos esa asamblea que había nacido alrededor del problema del paro en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos, municipales, sindicales o políticos. Para repartir viviendas se decide en la asamblea. Si se suben o no se suben los impuestos se decide en la asamblea. Y si ocupamos una finca también se decide en la asamblea. Todo se decide en la asamblea. En la asamblea, por tanto, es una especie de gobierno colectivo de los trabajadores, como una especie de poder popular o parlamento obrero. Todo se decide en la asamblea. Todos los cargos son elegibles y revocables por esa asamblea. Siempre que nos presentamos en las elecciones, cada 4 años, se hacen primarias, se vota en la asamblea el orden de la gente y quién va a ir en esa lista. Si la mayoría, un 50% de votos más uno, decide que un concejal o el alcalde o quien sea tiene que marcharse, se tiene que marchar porque nosotros firmamos un documento ante el notario que decimos que ponemos nuestro cargo a disposición de la asamblea en cada momento. Y además también firmamos un documento que decimos que seremos los primeros a la hora de la lucha y del sacrificio, los que tengan cargos de responsabilidad, y los últimos a la hora del beneficio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un concejal pide una vivienda pública y no tiene casa, no será nunca el primero, será el último si sobran casas, si no, pues no coge la casa. Porque nos parece que no solamente hay que predicar la ética, sino practicarla. Nosotros también ponemos en marcha el presupuesto participado, pero no una parte del presupuesto, no una cantidad fija. Todo el presupuesto se debate en la asamblea. Todo el presupuesto. Desde algunas cosas que son obligatorias, pues también se discute de lo que gana el secretario del ayuntamiento, si se suben o no se suben los sueldos a los funcionarios, y también se decide absolutamente todo, toda la política de ingresos, los ingresos y los gastos. Nosotros cogemos unas cartulinas y vamos por los distintos zonas, barrios del pueblo, explicamos de dónde vienen los dineros, hay poco que discutir, pero lo explicamos de dónde vienen para que todo el mundo sepa de dónde vienen los dineros. Si lo que sí ven es que la gente tiene que hacemos poco de los vecinos, eso sí lo ven. Nosotros queremos que venga el dinero de fuera, pero que no sea de la propia Marinaleda. Y luego la política de gasto, todo se decide ahí. Ese presupuesto está funcionando antes que en Portalegre. Llevamos ya 16 o 17 años, 18, no me acuerdo, con esos presupuestos funcionando. También nosotros dividimos el pueblo por barrios, como he dicho, y cuando hay un problema concreto, un sitio concreto, nosotros vamos a ese sitio concreto. Reunimos a los vecinos, no tienen que ser de Izquierda Unida o de izquierda o de derecha, invitamos a los vecinos, sin colores. Y lo que los vecinos que allí asistan, sean de donde sean políticamente, los que tengan la voluntad de ir, lo que decidan, eso es lo que se hace, ante el problema concreto que ellos plantean. En ese proceso, en los presupuestos participados, cada barrio elige 2 cosas. En cada barrio se elige la obra o la cosa o la acción que hay que hacer en el barrio y la que hay que hacer en el pueblo. Y luego se llama una asamblea general de todos los vecinos. Y ahí se pone el orden de prioridades.